Os presento a doctora Ana Belén, médico especialista en geriatría, miembro de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos. ¿Digo los años o no? ¿Cuántos trabajas? 16 años en el servicio de geriatría y gestión de servicios sanitarios. Desde 2008 trabaja en la UFIS de geriatría de urgencias del Hospital Universal de Vilanova. Buenos días. Lo primero, me toca jugar con la más fea porque no soy el doctor Viladrén. No he sido presidente del Colegio de Médicos Catalán ni de Barcelona. No soy especialista en medicina interna. Y no les voy a hablar de nada de lo que pone en el programa. Así que... Y soy la última, con lo cual todo el mundo lleva todo el día escuchando a todo el mundo. Probablemente me repetiré de algo de lo que han dicho mis compañeras, que me excuso porque vengo del Arnao y no he podido escucharlas, excepto a la última doctora. Y lo que yo les intentaré dar es una visión real del día a día con los problemas que nos encontramos, la gente que estamos en la línea de batalla, cuando tenemos pacientes geriátricos y tenemos que tomar toma de decisiones, cuando, como la doctora anterior explicaba, una familia piensa A y otra piensa B, cuando, como veremos, las enfermedades no oncológicas, en ningún lado está escrito cuándo realmente son enfermedades paliativas o no, y cuando muchas veces trabajamos con el sentido común y el apoyo de los compañeros. La doctora anterior hablaba de que hay que planificar y yo creo que la vida nos pasamos el día planificando y la vida va pasando y cuando queremos hacer un plan ya se nos ha pasado porque como ha pasado tan deprisa, todo el mundo planifica y cuando queremos hacer el plan, pues mira, el plan ya no sirve. Y hace poco un paciente yo trabajo en la UFIS de urgencias, que es un sitio donde se ve el corazón de los pacientes y de las familias, donde estás en una situación que alguien que se supone que es tu médico y que espero que realmente trabaje en equipo, porque yo soy una defensora del trabajo en equipo y creo que el trabajo en equipo es posible y necesario en el momento en el que estamos actual. Te pones muy malo y alguien tiene que decidir hasta cuándo va a ser la intensidad del tratamiento y muchas veces tú, como profesional, necesitas hacer una valoración global con tu equipo y decidir qué es lo mejor de tu paciente. Y en ese plan de intervención individual de cada paciente, que no terminamos de escribirlo y que sería estupendo que la primaria y la especializada trabajáramos todos juntos, nos hace en un momento dado tomar una decisión que a veces cuando te vas a casa, porque yo, aunque es verdad, como decía Iván, ya hace 16 años que terminé que acabé la residencia y hace 20 que soy médico, me sigo yendo a casa pensando si lo que he hecho lo he hecho bien o no lo he hecho bien, porque al fin y al cabo a mí en la universidad me enseñaron a curar y con el paso del tiempo he aprendido que a veces mi trabajo no es curar, sino mi trabajo es intentar aliviar el mal de los pacientes. Y un día de estos, un paciente de 92 años que se llama Teixido y que lo conozco porque es un cardiópata inveterado que se toma la nitroglicerina como si fueran juanolas, vino con uno de sus múltiples dolores torácicos y me dijo, bueno doctora, lo de siempre, ¿no? Seríamos las troponinas, como el electro está bien, después me dirá, venga Teixido, ya te puedes ir a casa e intentar hacer un poco de comiditas con mi tratamiento que ya no llega. Y me dijo, mire doctora, no sufra tanto. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Empezar a vivir y dejar de existir. Y esa frase que se me ha quedado grabada en la mente, me he dado cuenta que a veces intentamos que nuestros pacientes existan y no nos damos cuenta que lo que necesitan es vivir. Y cuando el doctor Canals me dijo que hiciera esta charla y la he cambiado, aunque no lo crean, 600 veces y seguro que he dejado la versión más pésima, porque esto siempre pasa, lo único que intenté transmitir es que a veces cuando nos entran dudas, los profesionales lo que tenemos que intentar ayudar a nuestros pacientes a vivir y a veces a no tanto a existir, que es lo que nos enseñaron a todos en la facultad. Por eso ayer cuando pensé, bueno, si les pego al final de la charla el primer subidón, pues voy a hacer una portada chula y así por lo menos mantengo la tensión, porque claro, después desde las 9 a ahora que es la 1, si no mantienes la tensión, pues la gente se aburre, aquí hace un calor que pela, la verdad,
y todo el mundo ha de tener mucho hambre. Y entonces empecé a buscar en internet cuántas películas, justo había visto con mi hija la de Intocable este fin de semana, y empecé a mirar en internet qué películas había que hablaran de los pacientes crónicos y la toma de decisiones. Y la verdad es que encontré tantas que no sabía cuál poner. De todas las que ustedes ven en la pantalla, yo que fui una chica que estudié en el Liceo Francés, me encanta la de Amour, que es la final de todo, que es una historia de cuando sigues viviendo con una persona que sigue teniendo el mismo aspecto que tienes cuando le conociste, una persona que te dio la vida pero que ha perdido la memoria, ¿no? Yo siempre digo que las enfermedades oncológicas son muy duras, pero que las enfermedades, la demencia, son de las enfermedades más duras que conozco, porque la persona que tienes al lado te recuerda a la que tú conocías, porque el Alzheimer hasta en las fases finales no te estropea la corporabilidad, pero aquella persona que te quería o aquella persona que había estado contigo en un camino de vida deja de ser la que era, y cuando te mira a los ojos y te dice tú quién eres, esto yo creo que puede partirle el alma a cualquiera que esté a tu lado, ¿no? Por eso es la reflexión, que siempre cuando hacemos una charla terminamos con las conclusiones, pues yo empiezo con las conclusiones. Cuando tengáis dudas a la hora del abordaje de los pacientes y decidáis qué tratamiento poner, tanto enfermería como los asistentes sociales, como las auxiliares, como los celadores, como todos los que trabajamos con este grupo de pacientes, pensar que nuestros pacientes deben vivir y no tanto existir. Y una vez, pues no os creáis que también, busqué esta frase que me encantó. Morir más pronto o más tarde no es la cuestión. Morir bien o mal, esta es la verdadera cuestión. Y así como no siempre es mejor la vida más larga, así resulta siempre peor la muerte que más se prolonga. Y yo creo que con esto empezaré mi charla. ¿Qué situación tenemos actualmente? Actualmente tenemos que cada vez vivimos más, cada vez tenemos más enfermedades y cada vez estas enfermedades se muestran más crónicas y son más agresivas, no por la enfermedad en sí, sino porque la evolución va haciendo más estragos en cada uno de los pacientes. Morimos más lentamente porque la medicina ha hecho que enfermedades de órgano duren más tiempo, y esto hace que no solamente acumulemos la propia enfermedad, que es más severa, sino la multimorbilidad. La multimorbilidad es que aquel paciente que es un EPOC y que termina su vida con oxígeno domiciliario, como dura mucho más, le da mucho más tiempo a tener un ictus, a tener un aneo de próstata o a que su riñón empiece a fallar. Es decir, que hace 20 años se moría con su oxígeno y con una insuficiencia respiratoria, pero ahora, como su vida se prolonga, en su saco de enfermedades montan mucha más gente. ¿Qué propone la OMS? La OMS dice que entre las enfermedades crónicas lo importante o lo más importante es a corto plazo intentar disminuir los síntomas y a largo plazo intentar disminuir las comorbilidades. Pero en este esquema que publica se les olvida una cosa, que llega un momento donde tenemos que concienciarnos que los enfermos crónicos necesitan los cuidados paliativos y que lo que necesitan no es esperar a dar estos cuidados paliativos al final, en el momento de la agonía de la enfermedad, sino, como luego veremos, hay un momento dado donde deberíamos dejar de hacer una terapia tan intensiva y valorar una terapia mucho más sintomatológica. ¿Qué prioridades tiene la salud pública en este momento? La salud pública se encuentra con el envejecimiento de la población, se encuentra con que hay un cambio epidemiológico de la enfermedad. Hace 50 años las enfermedades más terribles o más temibles eran las enfermedades infecciosas, aparecían nuevos gérmenes, los antibióticos no estaban desarrollados y la gente se moría de esto. En el momento actual ni siquiera las enfermedades oncológicas son las más temibles. Las más temibles son las enfermedades crónicas que provocan un desarrollo y un detrimento de la persona a lo largo de su vida. Y además, lo que antes decía la doctora, aumenta la edad de los cuidadores. ¿Cuántas veces yo, cuando voy a ver a un paciente de un BOS que tiene 95 años, no sé si realmente estoy hablando con el hermano del paciente o con el hijo del paciente? Hoy, por ejemplo, tenía un paciente de 78 años, un hijo de 78 años con un paciente de 96 años. ¿Cómo le iba a explicar yo al hijo cómo tiene que hacer los cambios posturales para que su padre no se ulcere
Intentar que no se atragante por la disfagia y que haga un control estricto de la diabetes, si apenas se puede tomar él su medicación. Pues esa es la realidad social que tenemos en este momento. Y además, a esa realidad social, ¿qué le añadimos? Pues los problemas financieros que tenemos en el momento actual, que hacen que la cobertura social de los pacientes y de su voltán no sea la más idónea, no porque no queramos, sino porque realmente no podemos. Y como antes decía la ponente anterior, muchas veces las familias están viviendo de las pensiones de los pacientes y cuando van a urgencias y le dicen, mire, yo creo que era mucho mejor un tratamiento pues para la calidad, para controlar el dolor, para que no se ahogue, y te dice, que es por viejo, usted no le va a dar un tratamiento a mi padre. Y cuando rascas te das cuenta que el sentimiento probablemente sea bueno o malo, porque esto nunca se puede juzgar, pero hay 8 personas que están viviendo de la pensión de la abuela, que es segura todos los meses. Y esto no es criticable. Nos ponemos en la cuestión de eutanasia sí, eutanasia no. Esto no nos parece, no nos altera nuestra moral si tenemos que discutirlo, pero todo el mundo se echa los brazos a la cabeza cuando dicen, claro, es que viven del abuelo. Bueno, es que viven del abuelo, es que es la realidad social que tenemos. Y gracias a Dios que viven del abuelo, porque a lo mejor si no vivieran del abuelo, esos nietos ¿de qué iban a comer? ¿Es realmente eso tan punible? ¿Es éticamente eso para tirarnos todos y rompernos las vestiduras? ¿Por qué no hacemos una introspección y pensamos por qué esta familia termina viviendo del abuelo? A lo mejor no es problema de la familia, sino es problema de la red que tenemos a nuestro alrededor. Esta es una primera cuestión, porque la doble moral, no sé por qué, últimamente vive mucho a nuestro lado. Y yo que, como decía mi madre, nunca llegaré a diplomática porque tengo la boca muy grande, física, anatómica y real, creo que la doble moral no sirve en nuestro medio a la hora de trabajar. No podemos pedirles a las familias que hagan cosas que no pueden hacer. No podemos pedirles a las familias que entiendan conceptos como la solidaridad, la eutanasia, la buena calidad del paciente, el confort, cuando a lo mejor comen una vez al día de la pensión del abuelo. Esto es una realidad como tal. ¿Y cuál es nuestra situación actual? Nuestra situación actual es que hay un alto número de fallecimientos y que el alto número de fallecimientos no solamente son de las enfermedades oncológicas a las que todo el mundo le tiene mucho miedo, sino también a las enfermedades médicas no neoplásicas. Cuando tú estás hablando con una familia y le dices, mire, tiene un infarto, que la cosa está fatal y que yo no sé si va a poder aguantar ese corazón, la cara que te ponen no es la misma que cuando le dicen, mire, que le he hecho una eco y tiene un colangiocarcinoma. Parece que las enfermedades crónicas, las familias no entienden tanto que cuando tú tienes una insuficiencia cardíaca, esto es una enfermedad crónica para toda la vida y que el final va a estar ahí, igual que probablemente las enfermedades oncológicas que las diagnosticas cuando están muy extendidas. Y ese miedo o esa situación a la hora de poner un tratamiento también nos pasa a los profesionales. Parece que cuando tenemos un paciente, y sobre todo en la urgencia, con una neo y metástasis, y viene una situación de últimos días o una situación más agónica, a la hora de poner un tratamiento más paliativo, parece que no tenemos tanto miedo como a la hora de que viene un infarto agudo de miocardio en un estadio 4 de insuficiencia cardíaca y el profesional pues todavía le pone la dopamina, la dobutamina, la noradrenalina porque aquello todavía nos da un poco de resquemor, ¿no? Claro, y es que como luego veremos es el problema que tenemos, que probablemente no hay una instrucción clara de cuándo una enfermedad de órgano tiene una expectativa de vida más corta que cuando una enfermedad de órgano llega un momento que nosotros tenemos que hacer un tratamiento sintomático y no tan agresivo. ¿Qué pasa con estas enfermedades no curables, crónicas, que diagnosticaron hace 20 años y que el paciente sabe que al final esto no se terminará de curar, aunque él no se lo crea? Pues que son progresivas, que son permanentes, que son incurables, que tienen una gran carga de síntomas y que tienen una alta mortalidad. Y esto es así. El que tiene una estenosis aórtica, que se la diagnostican a los 75 años y se descarta no hacer un tratamiento quirúrgico,
tiene una espada de Damocles encima de su cabeza, porque aquella estenosis aórtica cada vez irá desarrollándose y el paciente empezará a hacer cuadros sincopales, empezará a hacer dolores anginosos, y esto hay que sentarse con el paciente y explicárselo y decidir en las diferentes situaciones qué tratamiento querrá realizar. No dejemos esto en manos de, como decía la doctora anterior, del primo de Bilbao. Oiga, que los de Bilbao son majos, que mi marido es vasco, ¿eh? Yo barro para mi casa. O de Burgos, o aquellas familias con la doble moral. Cada uno tiene un pensamiento de vida y entonces, como nadie en un momento dado dijo, bueno, y cuando aquella estenosis aórtica esté en una insuficiencia cardíaca que ya no puedas más, ¿qué hacer? Y además tienes al paciente ahí en la camilla, tienes a los hijos y como es un paciente mayor, el abuelo está ahí como un espectador, o sea, nadie le pregunta. ¿Y ustedes qué quieren hacer? Y el abuelo te mira con ojos de miedo y en el fondo dices, bueno, pues si no tiene deterioro cognitivo, a lo mejor hay que preguntarle a él, ¿y usted qué quiere que hagamos? ¿Hasta dónde quiere que lleguemos con el tratamiento? Porque cuando el paciente dice, a mí no me vuelva a ingresar, salta la hija de, ay no papá, así yo no te puedo llevar a casa. Y claro, ahí entra la lucha de qué haces con, ay papá, yo aquí, claro, porque tu compañera te dice, qué morro tiene esta hija. Y la de al lado dice, no, pobre, es que tiene mucha sobrecarga, el marido está enfermo. Y claro, tú tienes que hacer una introspección y pensar, a ver, ¿qué le puedo ofrecer yo al paciente? Pero no me puedo quedar en el paciente. No nos olvidemos, es el paciente y la familia. No podemos pretender poner un tratamiento sintomático a un paciente si la familia no va a colaborar y lo vamos a mandar a casa, porque entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque ese paciente se convertirá en una pelota que irá a casa y cuando tenga un dolor torácico que aquella hija no ha entendido qué es lo que va a tener y no asumirá ese dolor, volverá a llamar al 112 y lo volverán a meter en una ambulancia y nos pasaremos días y días que va y que viene. ¿Y entonces hemos hecho un buen tratamiento? Pues no. El tratamiento no se puede quedar en el paciente si el paciente vive con una familia. El tratamiento tiene que ser un abordaje global en estos pacientes crónicos. Y si una parte de la mesa está coja, por mucho que pongamos un tratamiento buenísimo, con control a los síntomas, que tal y que cual, en el momento que haya una crisis, no se asumirá. Y ese paciente no tendrá una buena calidad de vida, porque tan mala calidad de vida es hacer un tratamiento a tope, lleno de, como Cristo, ¿no?, que les ponen agujas por todos los lados, dopaminas, dobutas, monitores, etcétera, como que el paciente termine sus últimos días yendo y viniendo al hospital porque la hija o el cuidador principal no controla los síntomas. Y este es el objetivo. Como luego veremos, la calidad de vida que todos utilizamos, no es que esto es calidad de vida. Como un día me dijo una paciente a mí, ¿y qué es eso de la calidad de vida? Porque para mi madre la calidad de vida era estar sentada en la silla y que mi padre viniera a las 10 de la noche. Y para mí, doctora, la calidad de vida es ver a mis nietos todos los días. No me hable de calidad de vida, porque mi calidad de vida seguro que no es igual que la suya. No podemos esgrimir el argumento de la calidad de vida para todo el mundo igual. Hay que preguntarle al paciente qué es calidad de vida. No la calidad de vida general, su calidad de vida, que es lo que nosotros, en el fondo, queremos aplicar a un paciente donde el tratamiento curativo ha desaparecido. Me podéis interrumpir, que yo he traído todas estas, pero yo creo que, esto es el día a día de todos. Como veis, las defunciones de los mayores de 65 años cada vez son mayores, no solo por la enfermedad, sino por la propia edad. Es decir, que van aumentando. Gracias a Dios, la población que más muere son los ancianos. Y cada vez va aumentando más el número de defunciones totales. Pero, por otro lado, la medicina ha evolucionado tanto que tenemos mejores tratamientos para los procesos agudos, hacemos que se alargue la expectativa de vida de las enfermedades crónicas, aumentamos la esperanza de vida de nuestros enfermos con enfermedades crónicas, aumentamos la supervivencia y, por tanto, aumentamos la expectativa de vida, la supervivencia y el número de problemas de los pacientes ancianos con estas enfermedades crónicas. ¿Y qué enfermedades crónicas tenemos? Pues todas las de los órganos de la economía, como luego veremos, las cardíacas, las respiratorias, las hepáticas, las neurológicas,
que además a las cuales se les añade el criterio de fragilidad y comorbilidad, que lo dejo aparcado porque luego hablaré de ellos. Y además las enfermedades neurológicas degenerativas. Y no nos podemos olvidar del SIDA. Y no nos podemos olvidar del SIDA porque tenemos que hacer una reflexión. Nuestra población se ha incrementado mucho con la población inmigrante y muchos de nuestros inmigrantes tienen el SIDA y estos inmigrantes se hacen también mayores y no todos vuelven otra vez a su país. Es decir, que de aquí a 10 años tendremos enfermos mayores de 65 años con un nuevo brote de SIDA o de enfermedades secundarias a sus países, como puede ser el Chagas, con enfermedades cardíacas secundarias y patologías crónicas, o con enfermos que han tenido malarias de repetición y que a nivel hematológico les ha dejado un input. Y son enfermedades que tendremos que empezar a conocer y que son enfermedades crónicas que van a también aparecer, porque la población inmigrante, como decía antes mi compañera, la sanidad es universal para todos, muchos se quedan y muchos son los que trabajan en nuestro país en una serie de trabajos que antes nadie quería hacer y que ahora mucha gente querría realizarlos porque el índice de paro es muy importante. Con lo cual, reflexionemos sobre estas nuevas patologías crónicas que tendremos un repunte en no muy tarde y que tendremos que conocerlas y que no sabemos cómo van a acabar, porque evidentemente hasta ahora no teníamos tantos enfermos de este tipo. Si ustedes miran esta tabla, que se la traje porque a mí me sorprendió mucho, vemos las causas, cómo han ido cambiando o cómo irán cambiando las causas de exitus de nuestros pacientes en el año 2020 respecto al 1990. La enfermedad cardíaca sigue siendo la primera, la cardiopatía isquémica, sigue seguida por los accidentes cerebrovasculares, cambian los pacientes EPOC, cambian las enfermedades infecciosas y el cáncer de pulmón se considerará que será la quinta enfermedad de muerte, la quinta causa de muerte en el 2020. Y esto es por una causa muy importante, porque antes fumaba fundamentalmente la población masculina y ahora no solamente fuma la población masculina, sino incluso más la población femenina. Y ahora el repunte de esos efectos del tabaco aparecerán a partir del 2020. Y yo abajo pondría también otra, que a veces se nos olvida, la cantidad de tóxicos que consumen nuestros jóvenes, que terminarán dándonos enfermedades no solamente secundarias al alcohol, sino secundarias a las drogas de diseño y probablemente problemas mentales que ahora no tenemos controlados porque no estamos viendo los efectos secundarios. Cuando uno piensa en la evolución de la enfermedad, hay 4 tipos de evolución de enfermedad. La muerte súbita de un paciente, es decir, tú estás bien y de repente tienes una muerte súbita normalmente por arritmias cardíacas, que esto es mucho más frecuente en gente joven. Los pacientes normalmente mueren fuera del hospital porque no da tiempo a que consulten por ello y la mayoría son varones. Las enfermedades oncológicas, que normalmente no hay diferencia de sexo, el 60% de las muertes son mayores de 75 años y en un 50% utilizarán un recurso paliativo. Y por último, las enfermedades geriátricas, las enfermedades de órgano, que lo que se caracterizan son porque los pacientes van haciendo bajadas y subidas, que son los ingresos hospitalarios o los declives en un momento dado de su enfermedad, hasta que al final llegas al final de la enfermedad y no te recuperas de una nueva agudización. ¿Y esto quién se caracteriza? Pues son pacientes entre 75 y 84 años que en general el 100% han estado hospitalizados más de una vez en su vida y en el último periodo de su vida se ha demostrado que incluso más de 3 y 4 veces, que en el momento actual podríamos hablar que serían los pacientes cuando al final de enfermedad de órgano se les consideraría MACAS, ¿no? Enfermos con enfermedades crónicas al final de la enfermedad, con aquel test del Nepal positivo y negativo, que yo nunca sé si decir si sí o no, porque no he encontrado todavía la llave que me ayude a poder decidir si pienso si es un Nepal positivo o no es un Nepal negativo, y lo intento. Y que además es difícil, por eso es difícil decir Nepal positivo esto, porque es difícil determinar su supervivencia y además son un gran consumidor de recursos.
Y no solamente de recursos hospitalarios, de recursos sociales, de recursos personales, de recursos. Porque cuando hablamos de recursos de estos pacientes crónicos que acuden a los hospitales, nos olvidamos de la parte personal de esos recursos, los recursos de la vida de los hijos que les cuidan, la hipoteca personal de quien decide cuidar a sus padres, con el input que eso supone, porque ¿cuántos de vosotros que trabajáis en la primaria veis un montón de veces a los hijos de los cuidadores por síndromes depresivos, por ansiedad, por sensación de estar insatisfechos? No nos podemos olvidar que cuando tú cuidas a un hijo o cuidas a un niño, todo lo que tú haces va progresando, le enseñas a escribir, le enseñas a leer, le enseñas a andar. Luego cuando llega la preadolescencia o la adolescencia, que ahora cada vez es más rápida, porque yo con 14 años me acuerdo que jugaba con una muñeca y ahora tengo una hija de 11, que vamos, las muñecas ni se acuerda cuándo han existido en su vida, claro, tú les vas enseñando y eso es una satisfacción personal. Tú cuando tienes a alguien a tu lado que le enseñas, te gusta ver cómo se va desarrollando, pero cuando los cuidadores tienen a sus padres al lado, muy pocas veces tienen una palabra de aliento o muy pocas veces ven que lo que van haciendo va teniendo un resultado y es difícil mantener una estabilidad emocional a la hora de cuidarlos. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, no es el paciente que se decide un planteamiento paliativo a la hora de tratarlo, sino también el cuidador de ese paciente y todo lo que rodea a ese paciente, ¿no? Cuando uno tiene una enfermedad de final o fallo de órgano, pues primero aparecen los factores de riesgo. Tú eres un fumador, tus padres han sido hipertensos y se supone que desarrollarás una hipertensión, pero siempre piensas que a ti no te va a pasar, ¿no? Después tienes la fase preclínica. No hay síntomas y como cuando uno no hay síntomas y te dicen que tienes factor de riesgo, pues no te asustas, cierras los ojos y dices, ¿por qué me va a tocar a mí si no me va a tocar, ¿no? Luego aparece la fase clínica y la fase clínica es cuando aparecen los síntomas y uno ya se serena y dice, bueno, ahora me voy a portar lo mejor que pueda. Pero esa enfermedad, a pesar de que te portas bien, no nos podemos olvidar que sigue avanzando. Y cuando sigue avanzando llega un momento que el tratamiento a tope, el tratamiento activo no es curativo y uno pues tiene que hacer ese proceso de transición. Y en este proceso de transición que intervienen muchos actores, no todos los actores están dispuestos a trabajar en el mismo momento de la película. ¿Y qué actores intervienen? Pues interviene el paciente, que tiene que estar tiene que tener claro que su enfermedad ya no da para más y que hay que pasar a tratar de manera sintomatológica. Está la familia del paciente, si es que realmente tiene un cuidador principal, que tiene que asumir que en este momento la estrategia terapéutica va a ser otra. Pero luego hay gente muy importante. Está el médico de atención primaria, que es el que realmente conoce al paciente y el que le ha seguido en esas fases de su enfermedad y el que ha intentado hacer todos los cambios posibles en el tratamiento para mejorarlo, a veces con más éxito y otras veces con menos éxito, pero luego está el elemento distorsionador, el especialista. El especialista que tiene que hacer un ejercicio de humildad y decir que aquel tratamiento que puso pues ya no está siendo efectivo y que cambiar o saltar al último tratamiento que ha aparecido en el New England a lo mejor no es lo que necesita este paciente. Y esto es duro, y es duro para todos. Yo creo que una de las especialidades más duras en este sentido, y lo digo públicamente porque yo trabajo muy bien con ellos y yo creo que es una especialidad que está aprendiendo mucho en este sentido, son los nefrólogos. Cuando tú pones a un paciente en diálisis y lo sigues durante 20 años, ya no tienes una relación solo de paciente-médico, sino estableces una relación personal. Y cuando un profesional establece una relación personal con un paciente, ya no tiene la objetividad de decidir retirar un tratamiento como es la diálisis, porque retirar un tratamiento como la diálisis tiene un significado muy claro, una expectativa de vida menos de 3 meses. Y ese ejercicio de reflexionar cuando retiro una diálisis a un paciente
en una enfermedad crónica, que es un tratamiento, dejar de hacer un tratamiento activo para pasar a un tratamiento paliativo, es un acto de, uno, conocer muy bien una enfermedad para saber cuándo la enfermedad ya no da más. Dos, asumir que tu tratamiento activo ya ha llegado y que el paciente pasa a manos de otra persona que lo ha ido siguiendo. Y tres, sentarte delante del paciente y delante de la familia y decir, miren, la cosa ya no da para más. Porque en el momento que estamos actualmente, muchas familias te dicen, ah, claro, no le hace la diálisis porque, claro, la ambulancia cuesta mucho, los viejos es lo que tienen, claro, es que ya es viejo y, claro, usted se lo retira y luego te mete la puñalada trapera de tantos años viéndonos y ahora usted va y me quita el tratamiento. Esto, los médicos no estamos siempre preparados para decidir lo dejo. Yo siempre digo a mis residentes que es muchísimo más fácil poner un tratamiento a un paciente que decidir no ponerlo. Porque tú, en Internet ahora, yo cuando hacía guardias iba con un carrito de la compra con 50 libros por si me daba miedo de alguna patología que venía y no sabía cómo tratarla. Ahora Internet, si tú sabes que tiene una neumonía, pones neumonía y te sale el protocolo. Lo difícil es decidir que ese paciente que tiene una neumonía, el tratamiento antibiótico no le va a ser efectivo y que vas a hacer un encarnecimiento terapéutico, vas a prolongar una situación de agonía y que lo que tienes que hacer es tratar el síntoma. Eso es lo difícil. Porque cuando tú vas a un boss y le dices a una familia que le vas a poner el tratamiento antibiótico, eres un héroe. No lo olvidemos. Pero cuando tú vas a un box y le dices a una familia que no le vas a poner un tratamiento, en general, eres un villano, porque le estás negando el tratamiento, y más si es anciano. Con lo cual, cuando uno decide poner, sobre todo en una situación aguda, un tratamiento o no, tiene que tener todos los argumentos de conocer bien la enfermedad, saber su posible evolución y ver qué le puede ofrecer al paciente para poder ofrecérselo y tener la seguridad de que lo que está haciéndolo lo mejor posible. Yo no digo que bien o mal, porque eso es una verdad relativa que creo que nadie la tiene, pero que creo que el médico, la enfermera, el asistente social cuando busca un recurso o el celador o el auxiliar intentan hacer un bien al paciente. Por eso, cuando uno decide ya este proceso de transición, ¿no? Decide que el objetivo terapéutico del paciente no es un objetivo, es un control de síntomas. Tiene que tener en cuenta la trayectoria personal de cada uno de los pacientes, tiene que ser un cambio de tratamiento en general progresivo y, como luego veremos, tiene que intentar buscar las herramientas pronósticas que le ayuden a la hora de trabajar y que no es fácil en las enfermedades al final del órgano. Yo creo que esto sería el esquema en el que nosotros nos enfrentamos cuando vamos a ver a un paciente que tiene una enfermedad crónica con una evolución. Al principio está el paciente y la familia, que hacemos un tratamiento para intentar alargar su vida, después decidimos un tratamiento paliativo y, por último, no nos olvidemos, cuando el paciente fallece, ahí no acaba nuestro trabajo. Tenemos que acompañar en el duelo a la familia una vez que hemos aplicado este tratamiento. Nuestro trabajo no acaba cuando el paciente crónico termina fallece, sino que deberíamos tener en cuenta en cuidar a la familia posteriormente, y esto a veces se nos olvida. Pero nuestra duda es ¿cuándo aplico ese esquema tan bonito? Se lo vuelvo a enseñar, este esquema que es maravilloso, pero que no pone el tiempo de cuando tienes que aplicarlo. Pues yo no lo sé. Se lo he puesto aquí con unos cuadritos que ¿cuándo tratamiento curativo y cuándo pasamos al recurso paliativo? Yo creo que ¿qué dificultades tenemos a la hora de tomar estas decisiones? Las dificultades, uno, que cuando tú tienes una enfermedad crónica, por mucho que tú no te puedes fijar solamente en los datos que te indican que estás sobre un fallo de órgano, es decir, que estás en un fallo, o sea, no solamente la visión clínica, sino que tienes que tener una visión mucho más global del paciente. No te puedes quedar en que es un EPOC con un FS1 menor del 30%, no te puedes quedar en que tiene un deterioro funcional con un Bartel menor de 20, no te puedes quedar que es una demencia GDS de 7, ni pensar que es un grado 4 de la insuficiencia cardíaca, ni un 5 de la enfermedad de Parkinson, ni una cirrosis en estadio C.
No te puedes quedar solo en estos datos a la hora de aplicar un tratamiento paliativo. Yo creo que tienes que saltar a otra serie de cosas. Y esa otra serie de cosas es que a veces los pacientes, aun estando en la misma fase de cronicidad de su enfermedad, viven la enfermedad de manera diferente. Muchas veces tú tienes un paciente que cuando objetivamente ves su ecografía, su ecocardio, y tiene una fracción de eyección por debajo de 30, sus coronarias tienen 3 stents, tiene un índice de Bartel de 40 y cognitivamente está bien, con ese mismo paciente hay un paciente como el de la película que decide vivir la vida y aprovecharla, y que cuando hace crisis quiere seguir viviendo la vida. Y hay otro que, estando en la misma situación de enfermedad y de fallo de enfermedad y estando en una fase ya muy avanzada, no quiere seguir viviendo la vida. Es lo que decía antes la doctora, no quiere que le sigan haciendo pruebas. Es tan malo no escuchar al que no quiere como no escuchar al que quiere. Yo creo que los fallos de órgano pueden ser iguales en 2 pacientes, pero la actitud a tomar sobre el paciente no tiene por qué ser igual. No podemos estandarizar las actitudes sobre los pacientes crónicos con enfermedades evolucionadas. A la hora de trabajar no podemos crear falsas expectativas, pero tenemos que hacer una terapia individualizada, porque si no, no lo haremos bien, lo haremos mal. El de la película, que sí que la película no deja de ser película, era un tetrapléjico, solo movía la cabeza. ¿Cuántos tetraplégicos conocen ustedes que simplemente están en casa y no salen a la calle? Y él decidió vivir la vida. Bueno, es un caso extremo que probablemente, a lo mejor no sé si es muy real o no, pero lo único que te enfrenta es a decir, no estandaricemos a los pacientes, unifiquemos a los pacientes. Cada paciente es una persona con unas características, con una enfermedad y con unas necesidades. Si estandarizamos tanto nuestro acto quirúrgico, nuestro acto médico, nuestra manera de trabajar, si todos nos movemos solo por protocolos, no lo haremos bien, porque olvidaremos una parte de la medicina, que es la parte personal y que es fundamental a la hora de trabajar. ¿Y qué otras dificultades tenemos? Pues que ahora todo el mundo habla del anciano frágil, que me gustaría, si alguien de la sala sabe que es un anciano frágil, levante la mano y me lo describa, porque yo, que llevo 16 años siendo geriatra vocacional, para disgusto de mi madre, que aquel día que le llamé y le dije, mamá, he elegido geriatría, me preguntó que si me había dado un vaido o alguna cosa similar, a lo cual le dije que no. ¿Alguien sabe lo que es un paciente frágil? Porque yo no lo sé. ¿Qué es un paciente geriátrico? Lo tengo clarísimo. Es un paciente anciano, dependiente, que necesita una persona que le cuide, que probablemente tiene un índice de Bartel por debajo de 20 y que seguramente tiene un déficit social y empieza a tener un deterioro cognitivo. ¿Qué es un enfermo crónico? Pues mire, yo soy una enferma crónica, soy diabética, llevo insulina, me presento. Soy una enferma crónica y probablemente, si me sigo portando mal, terminaré siendo una enferma crónica que ustedes un día tendrán que decidir al pie de la cama qué tratamiento ponerme. Sean buenos. Pero soy una enferma crónica, pero ¿verdad que no tengo mal aspecto? ¿Tengo una enfermedad incurable? Pues miren, sí, tengo una enfermedad incurable, pero sigo teniendo buen aspecto. ¿Avanzada? Pues no, espero, todavía no tengo una enfermedad avanzada, pero seguro que conocen muchos enfermos con enfermedades avanzadas que siguen haciendo una vida más o menos normal. ¿Y enfermedad terminal? Pues sí, enfermedad terminal es aquella que cuando tú ya no puedes ofrecer desde el punto de vista farmacológico ningún tratamiento que vaya a mejorar la evolución de la enfermedad, pero que sí controlará la sintomatología. Por eso, que en aquella, desde la flecha de arriba hasta la flecha de abajo, hay mucha serie de términos, pero que esos términos que definen una serie de enfermedades, como luego les he puesto aquí, no pueden determinar nuestra manera de trabajar. Nos tienen que ayudar, pero no nos pueden limitar a la hora de hacer nuestra práctica diaria. ¿Qué objetivos me planteo yo cuando tengo un paciente geriátrico con una enfermedad crónica? Lo primero, ¿realmente estoy delante de un paciente terminal? ¿Sí o no? Lo segundo, ¿qué información tiene sobre la enfermedad la familia y el paciente? Lo tercero, ¿cómo puedo conseguir controlar bien sus síntomas?
Lo cuarto, ¿qué haré cuando aparezcan las complicaciones? Y lo quinto, ¿he hablado con ese paciente si cuando llegan las complicaciones retiraremos o no el tratamiento y qué voy a aplicarle a él? Probablemente en mi situación, que yo ahora no hago consulta y que no veo todos los días a los pacientes, sea una situación más delicada a la hora de hacerme este planteamiento. Pero ustedes, que trabajan los que están en la primaria, los que están en el sociosanitario, que ven de manera continua a los pacientes, sí que se pueden hacer este planteamiento a la hora de su abordaje. El Comité de Ética de la Sociedad Americana de Geriatría dice que lo fundamental cuando uno está en los cuidados al final de la vida es hacerse estos 3 bloques y estos 3 planteamientos. Calidad del control de los síntomas físicos y emocionales, mantener la funcionalidad y la autonomía del paciente, valorar los aspectos pronósticos, planificar por adelantado. A mí lo de la planificación cada día me pone más enferma, porque es que es lo que les digo, que a veces planificamos, la vida se pasa y de tanto planificar, cuando queremos poner el plan ya se nos ha pasado para lo que planificamos. Pero bueno, valorar la carga familiar creo que es fundamental, satisfacer no solamente al paciente, sino también a la familia, ¿vale? Y asegurar la continuidad de cuidados. No podemos pretender poner un plan de tratamiento estupendo en un paciente que se va del hospital y no contar con los compañeros de la primaria que lo van a seguir, porque si no, no habremos hecho un plan de tratamiento adecuado. En el hospital, el paciente está en tu medio. En casa, el profesional va a su medio. Y esto es una barrera fundamental. Lo que el paciente te dice que sí en casa del médico, no te dice que sí en su casa. Y esto hay que trabajarlo. Después, el grado de agresividad y dónde quiere fallecer. Y lo fundamental que creo que no hacemos es la atención al duelo. Una familia que ha tratado y cuidado a un paciente crónico no oncológico durante mucho tiempo, cuando el paciente fallece, ¿ustedes piensan que muchos se quedan aliviados? Pues sí, a lo mejor se quedan aliviados, pero cuando has estado cuidando durante 5 años con una rutina a un paciente día y noche, te has olvidado de vivir. Y cuando te olvidas de vivir, volver a aprender a vivir es difícil, porque tu objetivo de la vida era cuidar a ese paciente. Cuando dejas de cuidarlo, tú es como cuando te casas con una persona y crees que va a ser para toda la vida. Y de repente esa persona o tú decides romper esa relación. Y claro, en el cuarto de baño en tu casa se ponían así la pasta de dientes y ahora de repente nadie te dice, cariño, que no has dejado o que no has cerrado la pasta de dientes. Y tú, uy, si yo ya estaba acostumbrada a que todos los días me dijeran que la cerrase. Pues ese vacío se tiene que rellenar otra vez y a veces no nos acordamos de los cuidadores. Y es muy importante porque si no los cuidamos se volverán otro paciente nuestro de nuestro cupo. Por eso cuando tenemos un paciente de estas características, yo creo que el planteamiento paliativo tiene que llegar antes de que lleguemos a las frases agónicas. Y bueno, yo creo que tendríamos que hacernos un listado de problemas y ir rellenándolos según van apareciendo. La doctora antes, cuando hablaba, decía lo del equipo, ¿no? Que cuando alguien te va a ver y te ven 3 profesionales y te dicen lo comentaremos con el equipo, a ella le entraban como tembleques, tipo bacteriemia, del equipo, ¿quién es el equipo? Desde hace 8 años trabajo con un mismo equipo y yo creo que el equipo es fundamental en la toma de decisiones. Lo primero porque a veces cuando haces medicina, claro, yo hablo desde el punto de vista de medicina y me imagino que la enfermería o las asistentes sociales también tendrán desde su punto de vista esa valoración. Uno cuando es estudiante y hace medicina, los amigos de tus padres les dan en el brazo y le dicen, médico, qué suerte, qué buena chica, qué estudiosa, ¿no? Y tú sonríes, ¿no? Y le miras a tus hermanos y dices, he conseguido la nota y he hecho medicina. Luego haces la carrera y apruebas el MIR y dices, y he aprobado una especialidad, es médico, qué estupendo. Y de repente te cuelgas el fonendo y una bata blanca y ves a los R1s cuando van por el hospital como diciendo, somos médicos, estupendo, qué categoría, qué importante. Y te das cuenta que un médico solo no hace nada.
no puede tratar a un paciente, necesita de un montón de gente a tu lado y necesita que alguien de vez en cuando te baje y te diga, que eres médico, pero no Dios. Claro, tranquilo. O escucha, que no te has dado cuenta que no solamente está esta hija que te está hablando, que hay otra en la habitación que es más chiquitita, que está más callada y que a veces cuando tú le estás explicando una cosa, la hija más apañada está poniendo caras que a lo mejor hay que tenerla en cuenta. O te dice, ¿por qué no le has hablado al paciente si no tiene deterioro cognitivo? Que le estás hablando todo a los hijos. O la asistente social te dice, oye, maja, que muy bien lo de mandarle a casa, pero tú no les has preguntado lo que tienen allí. Quiero decir, eso es trabajar en equipo. Trabajar en equipo es que uno valora desde el punto de vista médico un paciente, pero necesita de sus compañeros que le ayudan desde el punto de vista de la enfermería y desde el punto de vista del trabajo social para ver cuál es el sitio más idóneo, cuáles son los cuidados de enfermería más importantes, porque el problema médico no es solo a la hora de valorar al paciente, sino los 3 estamentos, que te ayuda a ver lo que es la enfermedad y el grado de la evolución de la misma, que te ayuda a valorar cuál es el estadio funcional y cognitivo del paciente, que te ayuda a ver cómo son las últimas sobreagudizaciones que ha tenido y que te ayuda a ver cuál es el deseo y las metas que tienes con cada uno de los pacientes, pero de manera individual, pero no tú sola, en equipo. Y si ese equipo no solamente se queda o en atención primaria o en el hospital o en la atención domiciliaria con el equipo PADES, que nosotros tenemos suerte, o con los sociosanitarios, sino que consigues unir el jeroglífico, probablemente nuestro trabajo será muchísimo mejor, no solamente para los pacientes y las familias, sino también para nosotros a la hora de aprender. Aquí les había traído unos resultados que me parece, los puse ayer por ponerlos, pero ahora me parecen tan poco relevantes a la hora de explicar lo que estamos explicando, que me los voy a pasar, sinceramente. ¿Qué conclusiones yo creo que podríamos sacar? 1, que hay que reconocer las necesidades de la población anciana en su etapa al final de la vida. 2, que deberíamos desarrollar estrategias de atención no de manera individual cada uno en el territorio que se mueve, sino de manera conjunta. 3, que habría que formar a los profesionales en los cuidados paliativos, pero no tanto a los profesionales de la primaria, que yo creo que son unos batalladores y unos defensores, sino más a la gente que se mueve en los hospitales, para que aprendan a decidir cuándo tienen que consultar con el paleontólogo y cuándo el paciente ya está al final de su enfermedad, pero no al final, sino cuando la enfermedad está avanzando, para hacer un plan de actuación de manera conjunta, y que yo creo que es fundamental la coordinación del cuidado en los diferentes ámbitos. Y para acabar, encontré esta foto que me encantó, el que habla y el que escucha, y esta frase que decía que los pacientes tienen además sentimientos, por lo que al igual que cualquier otra persona, en situación de desamparo o en crisis, lo que tienen es necesidad de afecto. En este sentido, cabría recordar que la mejor tecnología disponible sigue siendo la comunicación médico-paciente, y el mejor procedimiento para favorecer dicha relación es la confianza mutua, basada en el respeto, la comprensión y el afecto. Ningún médico se podría ir tranquilo, ninguna enfermera, ningún asistente social a su casa, si cuando estamos atendiendo a un paciente pasa lo que explicaba la doctora. No me venga a decir que está trabajando en equipo porque usted acaba de llegar aquí, me ha vuelto a preguntar lo que me ha preguntado 3 personas y no sabe de qué van las cosas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Todo está claro. ¿O se han quedado dormidos todo. o se ha quedado claro? Todo está claro. ¿O tienen ganas de ir a comer? Yo le preguntaría si alguna diferencia hay en curas paliativas en oncología, en servicio de oncología y geriatría. ¿Hay diferencia? Bueno, yo creo ¿qué es la diferencia? Yo creo que no hay diferencia. Yo creo que cuando tú tienes un paciente oncológico, cuando tienes un paciente crónico,
que has puesto un tratamiento activo y ha llegado un momento que no puedes ofrecerle curación sobre su enfermedad, lo que tienes que intentar es ver cuáles son los síntomas que empeoran su situación personal. Y independientemente de esto, ofrecerles ese tratamiento. Probablemente al principio o al final el impacto de la enfermedad oncológica culturalmente es mayor que el impacto de la enfermedad como es una cardiopatía isquémica, como es un EPOC o como es un diabético evolucionado. Pero yo creo que es cultural más que otra cosa. Cuando a alguien le dices tienes un cáncer, es como que tu vida ya se ha acabado. Cuando tú a un paciente le dices que tiene un EPOC, bueno, no tienen inhaladores. Curas palativas en un EPOC, en una demencia es un poco diferente. Bueno, creo que partes de que el saber de la evolución de la enfermedad a nivel de la calle es diferente y entonces cuando tú lo integras sobre ti como paciente, pues lo vives de manera diferente. Pero yo creo que la práctica médica es como la evolución del ser humano, ¿no? Tú naces, mueres, te reproduces y ya está. Bueno, naces, te reproduces y mueres, ¿no? El ser vivo. Pues la medicina es igual. Cuando tú tienes enfermedades que no se curan, la enfermedad primero aparece, se va desarrollando y al final la enfermedad se apodera de ti. Y en cada momento o en cada estación de la enfermedad intervienen una serie de personajes que lo que tienen que intentar es mejorar tu situación de enfermedad. A veces lo mejoran siendo más agresivos en el sentido farmacológico y a veces deberían ser más intensivos en el sentido emocional. Y esta parte se nos olvida. Somos la leche a la hora de pautar terapia farmacológica a tompe y somos unos mediocres a la hora de pautar escucha y tratamiento afectivo al paciente. O sea que lo hacemos fatal. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias, doctora, por su ponencia. Y al final, que como sé que de muchos de primaria, quiere decir que sabemos que es difícil de controlar un paciente en curas paliativas en domicilio, por eso hay centros sociosanitarios como nuestro Llame Durgel. Podéis enviar pacientes, ponerse en contacto con directora médica doctora Camarasa o con asistente social Rebeca, así que esperamos a pacientes para ayudar a aliviar el sufrimiento. Gracias.